Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Gran, su servidor, para conversar acerca de un tema que he titulado Secretos Familiares. Cada familia tiene sus propios cantos y sus propias danzas. Otra forma de referirnos a esas dinámicas que caracterizan a cada familia, y cada familia tiene una historia, tiene un pasado, tiene una trayectoria marcada por eventos significativos, tal vez algunos considerados como momentos altos y otros como momentos no tan altos en la historia de esa familia. También en las familias puede haber secretos o asuntos ocultos que de alguna manera operan como una especie de mecanismo de defensa colectivo, donde de alguna manera es tal vez como un secreto a voces o como una regla tácita de que sobre ciertos temas no se habla o sobre ciertos asuntos no se pregunta. Y sabemos que los mecanismos de defensa son, al final de cuentas, como parches temporales o como una especie de curita o bendita que ponemos sobre una herida y que nos sirven simplemente como una medida de primeros auxilios, pero no necesariamente son una solución definitiva o absoluta para el problema o para la lesión que llevamos. A veces esos secretos de alguna manera sustentan una especie de culpa o vergüenza familiar. Algún tema que algún miembro de la familia o la familia en conjunto lleva como un momento del cual no se sienten orgullosos o orgullosas. Y pueden haber muchas otras cosas que sirvan como un andamiaje para estos secretos familiares. Puede haber una preocupación por el que dirán, sobre todo dependiendo del momento cultural e histórico que se viva, donde tal vez en aquel momento aquello era visto como una grandísima vergüenza. Por ejemplo, un embarazo no planeado tal vez hace algunas décadas o hace un siglo atrás era visto como un momento fatídico para una familia, y quizás hoy en nuestro tiempo, tal vez con una mentalidad un poco más abierta, aún sin ser un embarazo planeado, quizás hay una actitud mucho más tolerante, mucho más comprensiva al respecto de este suceso inesperado. También pueden haber otro andamiaje detrás de esto. Puede ser la falta de recursos emocionales. Muchas veces cuando no tenemos herramientas con las cuales lidiar, que nos ayuden a lidiar con esta situación, entonces muchas veces lo que hacemos es como meterlo en un cajón emocionalmente hablando, meterlo en un baúl, guardarlo en un closet y clausurarlo y decir: de esto no se habla más, aquí no ha pasado absolutamente nada. Y tratar de alguna manera de borrar aquello de la historia familiar. Y por eso muchas veces podría ser que no se pase de generación en generación, sino que simplemente se tiene allí oculto y como un tema vedado para la familia. También pueden haber cadenas y patrones de asuntos no resueltos, y entonces de alguna u otra manera es como aquella cosa, aquella piedra en el zapato que tenemos por allí, pero no la sacamos del todo, sino que nos acostumbramos a vivir con ella. Si lo vemos desde una perspectiva espiritual, también pueden ser pecados o faltas que no hemos podido confesar, de la cual no nos hemos podido liberar, que no hemos podido de alguna manera exorcizar a nuestras familias de esas faltas o de esos errores, de esos pecados, y entonces los arrastramos allí como quien tiene cola, quien le maje. Pero tratamos de mimetizar esa cola,
de maquillarla para que se vuelva parte de la fachada y que pase desapercibida en la medida de lo posible. Ligado a esto también puede haber una falta de fe, una falta de perdón, una falta de comprensión de la gracia y la misericordia que Dios nos extiende. Y entonces muchas veces nos volvemos nosotros nuestros más duros jueces. A veces somos nosotros, como decimos popularmente, más papistas que el Papa, y nos juzgamos a nosotros mismos aún más de lo que ni siquiera Dios lo hace con nosotros. A veces hay una fuerza que hace que todo esto, hay como una especie de fuerza que está allí y que sustenta o mantiene esta fachada ante otros. Hay una censura o el temor a que la censura llegue a nosotros y ser nosotros tal vez etiquetados como la familia o la pareja o el hijo o la hija o la persona que cometió tal falta o que lucha con un tema u otro. Y estas cosas son las que muchas veces seguimos arrastrando como esos secretos familiares. Entender al final del día la obra redentora de Dios y el poder que esta obra tiene para cambiar nuestra historia puede hacer toda la diferencia. Igual que Jesús en la historia humana marcó un antes de Cristo y después de Cristo, Él puede hacer eso en tu vida y en la vida de tu familia, en la vida de tu grupo humano, en la vida de tu comunidad, si fuese inclusive hasta una comunidad de fe. Él puede marcar un antes y un después. Y lo único que ocupamos nosotros es extenderle o mostrarle nuestras heridas, como cuando un niño corre donde papá o donde mamá y le enseña un raspón, le enseña una herida que tal vez sangra, y ese papá o esa mamá sabe muy bien qué hacer para tratar de detener esa hemorragia, para poder limpiar aquella herida, pero mientras aquel niño o esa niña oculte esa herida, difícilmente se le va a poder tratar y se le va a poder atender como corresponde. Lo mismo nos pasa con nosotros como seres humanos, con las heridas del corazón y con aquellas cosas de las que no nos sentimos tan orgullosos. Solamente sacando a la luz esa herida vendada temporalmente, podremos, al exponerla, verla ser limpiada y ser sanada, aún hasta recibir puntadas si fuera necesario, sabiendo que ese dolor temporal que puede estar implicado en manipular esa herida será pasajero a la par del alivio que podemos experimentar una vez que esa herida ha sido atendida. Así que ustedes y yo podemos tomar la decisión de romper el silencio y ser valientes. A veces ese silencio no necesariamente implica gritar ese tema a los cuatro vientos. A veces es simplemente poderlo decir a una persona de nuestra confianza, decírselo a un consejero, a un terapeuta, decírselo a un guía espiritual, decírselo a una persona que nos va a escuchar sin juicio y que nos va a arrojar luz sobre tal vez esos puntos ciegos y secretos que arrastramos. Pero tenemos que atrevernos a decir aquello. Yo lo asemejo muchas veces como cuando niños metíamos las patas y cometíamos una travesura y quizás había algún primo o algún hermano o hermana que nos chantajeaba y nos decía: si no haces lo que yo quiero, te voy a delatar. Pero una vez que nosotros mismos confesábamos lo que había sucedido, ya no había
Ya no había un asunto con el cual podíamos seguir siendo manipulados o chantajeados. Lo mismo pasa cuando nosotros confesamos abiertamente aquello de lo que no nos sentimos orgullosos. El enemigo no puede seguirlo usando en nuestra contra porque ya nosotros mismos lo hemos confesado y le hemos quitado la fuerza o el poder que aquello tenía sobre nosotros. Así que espero que esta reflexión acerca de los secretos familiares nos den mucho que pensar, nos abran una luz y una puerta de esperanza para ya no seguir cargando con aquel saco pesado de cosas ocultas, sino el poder, más bien en lugar de ser víctimas de aquello, volvernos sobrevivientes y poder resignificar aquel hecho, porque al final somos seres imperfectos y todos podemos decepcionar, todos podemos equivocarnos, pero requiere mucho valor, mucha valentía, mucho coraje poder reconocer nuestra falta y poder aprender de ella. Espero que nos ayude muchísimo y que amplíe nuestra forma de pensar acerca de estas situaciones que vivimos en nuestra historia personal, como pareja, familiar e inclusive como comunidad. Para quienes quieran hablar de este y otros temas, saben que lo único que tienen que hacer es contactar a mi oficina al teléfono 6186-3941. De nuevo, es el 6186-3941 con el código de país 506 si llaman de más allá de nuestras fronteras, acá en Costa Rica. Y también saben que esta transmisión queda para ustedes en esta plataforma de Instagram como Wilroy Alexander Grant Young, pero también la pueden encontrar en mi canal de YouTube como Alex Grant o en mi plataforma de Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Se les quiere muchísimo en esta época donde ya empieza a oler a Navidad y fin de año, y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana al mediodía con Alex Grant, su servidor, para hablar de este y otros temas. Espero sean de gran utilidad para todos. Se les quiere. Chao.